Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Gracias, mi querido Ricardo, por permitirnos grabar estas reflexiones tuyas. Y la idea es que este es un podcast histórico, porque estamos en la universidad más antigua de los Estados Unidos. Y hoy, 22 de octubre, es el día en que yo cumplo 48 años de graduado de ingeniero químico de la Universidad Metropolitana. ¿Okay? Entonces, para mí es un placer poder estar contigo aquí en esta grabación. No, bueno, bienvenido. Es realmente un gusto tenerte y muy interesado en el set de preguntas que me vas a hacer. Bueno, no es tanto preguntas, que es lo bueno, sino vamos a hablar un poquito de reflexiones. Y el concepto en el que yo he estado trabajando durante estos podcasts es sobre lo que yo llamo bendiciones disfrazadas. Porque usualmente nosotros tendemos a pensar que cuando algo nos sale mal, fue lo peor que nos ha podido pasar. Y muchas veces es el anticipo a algo mucho mejor que nos va a ocurrir. Y eso es lo que yo llamo bendiciones disfrazadas o blessings in disguise, como lo llaman los americanos, ¿no? Entonces, el concepto es ir profundizando en tu experiencia, cuáles son algunas de estas bendiciones disfrazadas. Y la primera podríamos empezar es cómo un profesor de IESA, en un momento académico, entra en el gobierno de un hombre visionario con un deseo de hacer una Venezuela realmente moderna, una Venezuela competitiva a nivel mundial. ¿Cómo fue ese salto de ser un profesor que estaba cómodo en una universidad a ser realmente parte de planificación de un gobierno que realmente quería traer grandes cosas para Venezuela? Esa es una gran pregunta. Yo estudié física de pregrado en Cornell. Ahí estuvo Raúl Andrés León y me habló de ti, Sí, que exactamente. es mi socio. Y a mí me parecía inconcebible no regresar a Venezuela después de mis estudios. ¿Tú estuviste en la Mariscal de Ayacucho? Sí, Okay. pero me pareció en cierto momento de la carrera que regresar como físico iba a ser un poquito cuesta arriba, porque había mucho que se estaba haciendo en física en el mundo y relativamente poco en Venezuela. Aunque se estaba haciendo algo, yo me pasaba los veranos de asistente de investigación en el IBIC. Correcto, en Los Teques. En la ruta la ruta a Los Teques. Sí, en la ¿no? Panamericana. Sí, en la Panamericana. Y bueno, me pareció que no tenía tanto sentido regresar como físico, porque los electrones son igualitos en todos lados. Se me ocurrió que de pronto las economías no. Entonces, regresar como economista, había que estudiar la economía venezolana y el mundo está estudiando electrones, pero no está estudiando la economía venezolana. Entonces, terminé haciendo el doctorado en economía y me regresé. Y obviamente que lo que yo quería desarrollar eran herramientas, cosas que sirvieran a la toma de decisiones. Y regresé en el año 81, en el año 83. El Viernes Negro. El Viernes Negro, yo estaba haciendo un modelo macroeconómico de Venezuela, grande, un modelo para ver, y resulta que después del Viernes Negro me llamó Maritza Izaguirre, en su momento ella era ministra de Cordiplan, a que hiciera unos estudios para Cordiplan. Después vino el nuevo gobierno de Lucinchi, entonces me llamaron y fue la primera vez que trabajé en Cordiplan como director general sectorial. Duré ahí poco más de un año y de ahí me fui al IESA. Entonces ya yo siempre estaba pensando que el tipo de investigación que yo quería hacer era una investigación muy cerca de la toma de decisiones en materia económica. Y que fuera aplicable. Sí, porque en el fondo la ciencia responde preguntas. Y si una pregunta que tiene utilidad en el área de la economía, si puedes tomar alguna decisión
con las cosas que vas a ir encontrando. Entonces, me encontré en el IESA, en un lugar, cuando salí de Cordiplan me fui al IESA. Y en el IESA, interesantemente, era un grupo increíble que estaba ahí. Estaba Moisés. Moisés, estaba Ramón Piñango, Correcto, estaba Julián Villalba, estaba Antonio Francés, estaba Janet Kelly, estaba Gustavo Márquez, o sea, había un grupo de gente muy interesante. Miguel Rodríguez, obviamente. Y entonces estábamos pensando a Venezuela desde allá. Me tocó que cuando tomó posesión Carlos Andrés Pérez, yo estaba haciendo una pasantía en Oxford, en Inglaterra, y mi mujer estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Warwick. Entonces, cuando llegó el gobierno, yo no estaba en el país. Me regresé como después del primer año de gobierno. Seguía muy en contacto con Miguel Rodríguez, con Moisés en el gobierno, etc. Y muchas cosas que se habían pensado se estaban haciendo. Entonces me sentía muy en el mundo intelectual, hasta que vino el golpe de Estado del 4 de febrero. Y el golpe de Estado del 4 de febrero cambió todo el panorama. Cambió mucho el panorama. En todo caso, las presiones políticas eran que hubiese un cambio de gobierno. Entonces, Carlos Andrés decidió mandar a Miguel Rodríguez a la presidencia del Banco Central, salir de Pedro Tinoco, que no estaba muy bien de salud. Y entonces había que poner a alguien en Cordiplan. Y un buen día, a las 10 o 11 de la noche, se aparecen como 5 ministros en mi casa. Y me dicen, ya hablamos con el presidente, si tú aceptas, entonces él te va a nombrar ministro de Cordiplan. Entonces, eso es después del 4 de febrero, habrá sido, no sé, el 10 de febrero, 12 de febrero, una cosa así. Sí, que era el momento en que estaban las reflexiones de qué hacer. Era un momento lúgubre en Venezuela, y lúgubre para el gobierno. Entonces, me dijeron, bueno, te damos hasta mañana a las 7 de la mañana. Yo dije, yo en esto tengo que, have to sleep over it, tengo que dormir con este tema, no puedo tomar la decisión así nomás. Y entonces lo hablé con mi mujer toda la noche, no fuimos a dormir, estuvimos hablando toda la noche. Y la idea que me quedó es que, claro, no es el momento ideal de entrar a un gobierno que le acaban de dar un golpe de Estado, etc. Pero estaba en juego la democracia. Entonces, yo tomé la decisión basado en la idea de en qué momento me sentiría yo, en qué escenario me sentiría yo peor. Si termina cayendo la democracia y yo en verdad ahí fue donde empezó a caer. Sí, y yo yo le dije que no. O si cae la democracia, pero por lo menos yo puse mi granito de arena. Y pensé que yo me sentiría mejor poniendo el granito de arena para ver si las cosas se pueden enderezar. Y entonces acepté. Y la verdad es que cuando fui a Miraflores, estaba todavía lleno de balas y del golpe del 4 de febrero. Y bueno, fue un día triste y lúgubre. No fue un día de grande euforia, no fue un día triste y lúgubre. Había mucha dificultad política, etc. Y bueno, al final duré año y medio, porque en ese periodo
bueno, tomamos muchas decisiones para encarrilar el rumbo, pero, y te puedo contar esto, cuando ya yo sentía que tenía la sartén agarrado por el mango, que ya entendía, había negociado un acuerdo con el Fondo Monetario, habíamos anunciado el acuerdo, los mercados lo tomaron súper bien. En ese momento teníamos el problema de que las tasas de interés estaban altísimas porque había falta de confianza asociado al golpe y demás. Y después al golpe el 27 de noviembre, que fue ese mismo año 92. Pero después adopté una estrategia que me sentía realmente cómodo. Me empecé a sentir más cómodo. Que yo siempre recuerdo el haber estado en el gobierno como el periodo de mayor sueño insuficiente. O sea, yo creo que dormía poco y mal. Entonces, en esa época... Sí, no, es que la adrenalina no te deja descansar. En esa época, suenan tiempos prehistóricos, pero en esa época comprábamos el periódico. Había gente que te distribuía el periódico. A tu casa. A tu casa, y el pan y la leche. Sí, no, yo recuerdo que era cuando uno se iba a patinar y se iba a robar eso por las mañanas. No sé si te acuerdas cuando éramos muchachos que patinábamos y nos robábamos toda la leche y el pan para desayunar y nos veíamos el periódico. Para que tú veas. Entonces, a eso de las 5 de la mañana te despachaban el Nacional y el Universal y el Diario de Caracas, que eran Nacional y Universal, era el grueso, y el tipo lo tiraba en la puerta y el ruido del tipo me despertaba. Y ya no podía seguir durmiendo porque cómo habrán cubierto la noticia, cuál va a ser el titular. O sea, nunca estás como en una conversación con el país. Y en esa época la prensa era mucho más investigativa, era mucho más... Era muy dura, muy dura. Entonces, pues el caso es que cuando ya sentí y además venía eufórico de lo que yo pensaba que era una victoria en las negociaciones que había tenido con el fondo, llegué, me acuerdo que fue un 1 de mayo, además en esa época yo era el presidente del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario del Banco Mundial, y había justo habido las reuniones de la primavera que yo había presidido el comité, y terminado la negociación, presidido el comité, llego, ya me siento que tengo a Dios agarrado por la barba, y entonces el fiscal general de la República anuncia que iba a hacer el juicio contra Pérez. El impeachment. El impeachment de Pérez. Y eso me agarró a mí, pero totalmente desprevenido, al punto de que no le di al día siguiente, y yo no le daba ninguna importancia a eso. Yo no podía pensar que eso podía ser una noticia importante. Es que yo te digo una cosa, lamentablemente los impeachment, así como fue el de Nixon aquí y como fue el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, generalmente son por motivos de egoísmo de alguna gente. Así es. Y pueden destruir una democracia como la destruyeron en Venezuela. Entonces, yo conocí a muchos aspectos de Venezuela que no hubiese podido conocer sin esa experiencia. Igual como la primera experiencia Cordiplan, que había sido para mí como 5 o 6 años antes, una gran experiencia de conocer el país. Me cambió las preguntas económicas que me hacía. Creo que el tipo de preguntas con las que salí cambiaron mucho mi agenda de investigación. O sea, no hubiese tenido esta agenda de investigación si no hubiese sido por eso. O sea, que hoy en día es una bendición disfrazada para ti. Es una total bendición disfrazada, porque aprendí cosas que muy difícil aprender de otra manera. Pero saliendo de ahí me llamó Enrique Iglesias, que era presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y me dijo, mira, resulta que los americanos, que siempre se habían opuesto a que el Banco Interamericano de Desarrollo tuviese un departamento de investigaciones, porque ellos querían que eso lo hiciera el Banco Mundial, donde ellos tienen más control, ahora resulta que lo ponen como una condición. Entonces yo quiero que tú vengas a
a dirigir ese grupo. A crear el Departamento de Investigaciones del banco. Y Ahora, entonces... una sí, pregunta aquí, o sea, por ejemplo, realmente cuando ese grupo de notables en Venezuela sí. hace el impeachment contra Carlos Andrés Pérez, que es por motivos totalmente egoístas, iniciados para mí, por Ramón Escobar Salón, por su diferencia con Carlos Andrés Pérez del primer gobierno, de cuando él fue canciller. Un Rafael Caldera, que realmente para mí fue un ser bastante negativo en el país, y Arturo Uslar Pietri, creo que fueron los que liderizaron ese grupo de notables que crean ese impeachment. Eso sirve como de nuevo un trampolín para ti para salir hacia el exterior y empezar a trabajar ya con una visión más global. Sí, o sea, digamos, te confieso que en el edificio donde yo vivía hubo cacerolazos y claro, cacerolazos contra el gobierno y mi mujer cree que le daban particularmente duro las cacerolas porque querían que yo las escuchara. Entonces, tú estás en un gobierno donde pensabas que estás haciendo un gran sacrificio personal, pero no te sentías muy reconocido por la sociedad. Entonces, es que la sociedad no tiene sí. la visión que tienes tú. Entonces, cuando salí del gobierno, yo pensé que pasarme un periodo constitucional, o sea, tampoco pensé que era un periodo constitucional, porque déjame echarte una anécdota. Cuando llego al Fondo Monetario Internacional a negociar, estaba el presidente, o sea, no se llama presidente, se llama director gerente, pero el jefe del Fondo Monetario era Michel Camdessus, un francés. Sí. Y entonces él me dice, bueno, ya estaba tranquilo, ya tu país se arregló, porque fíjate, habíamos hecho la reforma, o sea, el presidente Pérez había hecho la reforma política que obligaba a la elección directa de gobernadores y alcaldes, que se hizo en el año 89, la primera, y obligó a primarias abiertas en los partidos políticos. Entonces se hicieron las primarias. Me acuerdo que era el 18 de abril en Acción Democrática y el 25 de abril en COPEI o viceversa. Y en cada partido estaba el candidato del establishment, que en COPEI era Eduardo Fernández y en la Acción Democrática era a Carmelo Lauría. Y estaba el outsider. El outsider era, en el caso de Acción Democrática, Claudio Fermín, que era el alcalde electo de Caracas, y Osvaldo Álvarez Paz, que era el gobernador electo del Zulia. Ambos eran reformistas. Ambos estaban con la reforma económica y en ambos partidos ganaron los outsiders. Correcto. O sea que la democracia, el haber obligado a la democracia interna, estaba generando una renovación del liderazgo. Y ambos estaban con las reformas económicas. Entonces, cuando yo llego a Washington, me dice Camdessus, bueno, tu país ya se arregló porque gane Acción Democrática o gane COPEI, la reforma económica va a seguir porque ambos tipos son reformistas y es un nuevo liderazgo, una nueva generación, etc. Bueno, ¿quién se hubiese imaginado? Llegó el discurso de Caldera en el Congreso. No, el discurso de Caldera ya había ocurrido, pero nadie pensaba que un personaje tan conservador como Caldera, entonces que Caldera en el 48... Pero un animal político. Caldera en el 48 se opuso a la educación universal pública, porque decía que eso le tocaba a la iglesia. Entonces, un tipo, por ser el partido conservador, si tú quieres, COPEI, y el hecho que se haya ido con los partidos de izquierda, con lo que llamaban en esa época el chiripero, pues agarró como sorpresa, pero nadie pensaba que el chiripero iba a ganar esas elecciones. Y la verdad que Caldera las ganó con algo así como el 30% de los votos. O sea,
entre Claudio Fermín y Osvaldo Álvarez Paz sacaron como el 50% de los votos, o un poco más, y algo muy parecido sacó Andrés Velázquez, y Caldera ganó con el 30%. Las dos veces que ganó Caldera ganó con Sí, con algo así. con márgenes muy malos. 29, sí, ganó por el sistema electoral. Pero bueno, y la verdad que en ese momento yo no me imaginaba, a pesar de que el golpe ya había ocurrido, el primer golpe había ocurrido, los dos golpes ya habían ocurrido, yo no me imaginaba ese desenlace. De hecho, cené con Claudio Fermín y Osvaldo Álvarez Paz para decirle, mira, tengo este acuerdo con el fondo, con el presidente Pérez, en la casona. Decirle, mira, tengo este acuerdo con el fondo, y me dijeron, no, implementalo ya, que todavía estamos a 6 meses. Además tú te comías la morada. Sí, y estábamos a 6 meses de las elecciones, entonces, pero háganlo ya para que no forme parte del debate electoral. Y bueno, al final terminó ganando Caldera, y se terminó deteriorando la situación macroeconómica al punto que a Caldera lo primero que tuvo fue una crisis bancaria. Bueno, es que no solamente eso, o sea, para mí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos hoy de que los venezolanos venimos del futuro, es la primera vez que nosotros vemos un presidente senil que hace que realmente el país se frene, sí, y hasta coja un rumbo equivocado. Sí, aunque yo debo decir que los primeros 2 años de Caldera fueron pésimos. Volvió a poner el control de cambio, o sea, fueron pésimos. La crisis bancaria se manejó pésimamente. Pero después vino el cambio de internacionalización del petróleo. Pero después entonces vinieron algunas reformas importantes, y la verdad que creo que Teodoro Petkov fue realmente un innovador. Él logró hacer muchas de las reformas nuestras con acuerdo con el fondo, pero lo vendió como la Agenda Venezuela. En fin, al final se lo terminaron aprobando. Acción Democrática fue mucho más generoso con Caldera de lo que había sido con Carlos Andrés. Pero es que Alfaro y Caldera tenían sus acuerdos internos. Entonces, pero bueno, el caso es que hicieron ciertas reformas, y creo que hubiese funcionado todo si no fue porque en enero del 98 colapsó el precio del petróleo, al punto que en agosto del 98 vino el default de Rusia. O sea, Rusia no pudo con la caída en el precio del petróleo. Y cuando Rusia hizo default, todos los mercados financieros se congelaron para los países emergentes. Claro. Y el año 98 fue un año muy duro, muy difícil para Venezuela. ¿Y ya tú estabas en ese momento en el Banco Interamericano? Ya yo llevaba tiempo en el Banco Interamericano, llevaba 4 años en el Banco Interamericano. ¿Y tú cómo veías tú esto desde la perspectiva macro? Te confieso que a mí me parecieron pésimos los 2 primeros años de Caldera. Creo que cometió todos los errores, pésimamente manejado. Me pareció que se había enrumbado un poco el país en el 96-97, fue un año relativamente bueno. Teodoro decía, ¿cómo decía él? Estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Cosa que era cierto. Y la verdad que lo que el país esperaba es que el año 98 fuera finalmente el año bueno, el año donde íbamos a coronar. Pero tuvimos la mala suerte que nos cayó el precio del petróleo, y manejaron muy mal el año 98 también ellos. Y claro, llega diciembre del 98 y resulta que después de toda esta reforma y demás, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos un año malo. Entonces, como que el esfuerzo del país de reformarse no había rendido fruto, y el país dijo, no, vamos por otro lado. Sí, es que fueron los 10 años, en 10 años la gente no sintió el cambio. Y eligió a Chávez, porque la verdad que... Pero vamos a volver entonces a ti. Sí. Porque ahí es donde... Entonces, bueno, mira, para mí, yo creo que yo crecí mucho en el gobierno,
y probablemente gracias a esa experiencia me nombraron Chief Economist del BID y tuve la oportunidad de crear el Departamento de Investigaciones. Te mudaste a Washington. Me mudé a Washington y debo decir que la experiencia del BID para mí fue extraordinaria porque me asignaron a una secretaria y creé un departamento. Y ese departamento me fui ahora en el mes de septiembre pasado a celebrar los 30 años del departamento. De tu fundación. El departamento está funcionando, full chola, generando ideas, etc. Y cosas que yo inventé en esa época todavía viven ahí. Hay las reuniones, 2 reuniones anuales de bancos centrales y ministerios de Hacienda de América Latina, que me sugirió que la iniciara el presidente Enrique Iglesias cuando vino la crisis del tequila en México, en diciembre del 94. En enero del 95 empecé con esas reuniones. Una cosa que hacíamos que se llamaban encerronas, donde nos reuníamos con el presidente del Consejo de Ministros por 2 días, típicamente recién electo, a principio de gobierno, para hacerles una presentación sobre la situación estratégica de su país. Lo empezamos en Costa Rica. ¿Y eso es lo que te ha servido probablemente para este tipo de proyectos o no? Bueno, entonces eso me dejó con la idea de que hay que pensar en ideas y hay que conversar hay que socializar esas ideas para la toma de decisiones. Trabajamos sobre temas. Mi primer gran reporte fue sobre la volatilidad macroeconómica. ¿Por qué América Latina es tan inestable macroeconómicamente hablando? Bueno, si tú eres venezolano, con la inestabilidad económica, habíamos tenido, qué sé yo, el tipo de cambio para arriba, para abajo, años buenos, años malos. Entonces, esa pregunta no se me hubiese ocurrido si hubiese nacido en Suiza. Pero entonces hicimos mucha investigación sobre eso. Eso nos llevó a pensar que nuestras políticas fiscales eran lo que se llama procíclicas, o sea, que son... ¿Y esa experiencia era tipo académica o era tipo institucional o era tipo gobierno? Mira, yo lo que digo, la gente me dice, mira, es que tú has trabajado en el gobierno, has trabajado en multilaterales, has trabajado en el mundo académico. Y digo, mira, pana, yo solo he jugado un solo juego. He cambiado de posición. A veces estoy de pitcher, de catcher, de outfield. Tú lo que haces es que tienes un equipo. Pero yo pienso problemas económicos. Punto. Y entonces en mi mundo hay gente que tiene que tomar decisiones económicas. Hay gente que hace investigación económica. Entonces, y cuando yo estaba en el vídeo decía que yo tenía 4 mercados. Tenía los gobiernos de América Latina, tenía el mundo académico de América Latina, donde quería tener un cierto rol de influir sobre qué temas se pensaban en América Latina. Tenía los mercados financieros que estaban viendo América Latina y tenía al banco. Entonces cada uno de ellos estaba pensando en distintos... Pero fíjate lo interesante de lo que me acabas de describir. Tú acabas de describir una empresa corporativa. Tú hablaste de un chairman, tú hablaste de un CFO, tú hablaste de un grupo de Research and Development y hablaste de un equipo de producción. O sea, y un cliente. Sí. Y un cliente. Sí. O sea, tú acabas de describir lo que es la vida corporativa. Sí. Lo que pasa es que en este ámbito son comunidades muy distintas. Las comunidades de los gobiernos, la comunidad académica de los profesores universitarios, etcétera, la comunidad de Wall Street, que estaba decidida si invierte o no invierte, si no, cuánto le creen a los gobiernos, si le compran los bonos o no, y el banco, que era la institución en la que yo estaba. En qué debería estar haciendo el banco, en qué debería meterse, no meterse, cómo meterse, no, en fin. Entonces, para mí eran 4 mundos en los cuales las ideas que nosotros estábamos tratando de desarrollar tenían implicaciones
de manera muy distinta. Por ejemplo, lo primero, una de las cosas que estudié estando en el BID era, como te decía, la volatilidad, y de la volatilidad salió la idea de que nuestras políticas fiscales tendían a ser expansivas en los años buenos y contractivas en los años malos. Toda la teoría económica te dice que hay que hacerlo al revés, que la política fiscal tiene que ser generosa en años malos y es lo contrario. sí. Entonces, ¿por qué Carrizo hacemos eso? Entonces, desarrollamos toda una teoría financiera porque eso era así, básicamente porque nos prestaban en las buenas y como dicen los mercados financieros. Es que los bancos te prestan cuando tú tienes. Exacto. Y al que no tiene. Te prestan el paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Pero también porque la economía política de la toma de decisiones en materia fiscal también llevaba a no ser prudente en las bonanzas, ¿no? Entonces, eso nos llevó a pensar, bueno, hay que crear instituciones presupuestarias, hay que cambiar las reglas en las cuales se define la política fiscal. Entonces trabajamos sobre esas reglas y reglas de responsabilidad fiscal. Y bueno, entonces muchos países cambiaron su legislación en esta área, pero todo eso salió en parte por la experiencia de gobierno. Correcto. Y aquí tengo una pregunta que va de nuevo a lo personal de Ricardo. Sí. Tu familia en ese momento sale de Venezuela contigo, van a Washington y tienen o sea, todos ustedes me imagino que tienen un choque relativamente emocional. ¿Cómo maneja tu familia tu cambio de ser un macro en un sitio micro a un macro desde donde se maneja el mundo? Bueno, no te creas, yo venía de ser ministro de un gobierno. Pero era de un micro. A crear un departamento de la nada. Entonces yo más bien lo que sentía era que tenía un gran reto por delante. Yo no sentía que tenía un gran reto por delante. Y ahí me acordé mucho de una frase que me dijo el presidente Pérez y que nunca me olvido de esa frase, que ha sido, él me dijo, usted no mire para los lados, usted mire para el frente. La tentación era de imitar al Banco Mundial, imitar al Fondo Monetario, ¿no? Ellos tenían grandes departamentos de investigación. Tú lo que querías era hacer regional, pero como el Banco Mundial. Que un poco, bueno, como la agenda, los temas a pensar, como los definen los grandes, y tú lo que haces es como darle una versión latinoamericana de las cosas. Pues no. Nosotros fuimos los primeros de todos los multilaterales en pensar la volatilidad macroeconómica como problema, y le sacamos, y creo que desarrollamos un gran conjunto de ideas de cuál era la causa, cómo había que atenderla. Había problemas cambiarios, problemas bancarios, problemas fiscales, problemas financieros. Y trabajamos sobre todas esas áreas, y creo que la volatilidad macroeconómica de América Latina bajó muchísimo. Y eso, sí. No sé, pero bajó muchísimo, habrá tenido, no sé qué consecuencias tuvo alguna de las ideas o alguna de las cosas que desarrollamos, no sé, pero ahí ha habido mucho progreso. Después nos metimos en la idea de que la educación y la salud había que entenderlas no como áreas de gasto, sino que los problemas están en el lado de la producción. O sea, que cómo se produce la educación de calidad. Entonces nos metimos en teoría económica lo llamarían la organización industrial de la educación y la salud. Y lo hicimos eso en el año 96, 97, y el Banco Mundial sacó su primer reporte sobre ese tema en el 2004. Que lo hizo una década anticipado. Sí, entonces, y después las instituciones presupuestarias fuimos los primeros en hablar del tema. En fin, o sea, pero la idea era, siguiendo la frase del presidente Pérez, tú eres tú, no trates de ser distinto, tú eres distinto. Porque donde naciste, por las experiencias que has tenido,
Tú ocúpate de tus ideas y que los demás decidan si se parecen o no se parecen a las de los demás, etc. Tú sigue tu camino. O sea, mira para el frente, no mires para los lados. Y yo creo que ese consejo me ha sido como una guía muy importante en mi vida. Aquí en este punto yo normalmente muchas veces interrumpo con una frase que yo llamo la frase positiva del día. Y la frase que yo escogí en tu caso es una frase justamente de Carlos Andrés Pérez, que la dijo en 1989 cuando llamó al grupo de académicos de IESA a trabajar con él en el gobierno y dijo: dejen el aula y vengan a gobernar. Y para mí esa reflexión es una frase que demuestra lo extraordinario que fue Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez, a pesar de que no tuvo una formación universitaria formal, sin embargo era una persona que tuvo una gran disciplina, tuvo una educación de la calle, una sabiduría de la calle maravillosa, trabajando bajo el grupo de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni, y eventualmente fue un individuo que esa visión la supo llevar de una manera global hacia Venezuela, porque yo pienso que, por ejemplo, el plan de becas Mariscal de Ayacucho es una de las primeras veces que Venezuela realmente entiende que la educación es la fuerza para poder llevar adelante el desarrollo de un país. Entonces, yo creo que esa frase de Carlos Andrés Pérez hay que recordarla, y yo tuve la oportunidad muchas veces de ir a visitarlo en Miami, cuando él estaba ya viviendo al final de sus días en Brickell Key, y era fascinante sentarse a escucharlo, porque esa sabiduría que desbordaba ese señor. Sí. Bueno, yo lo tuve como jefe, y en el gabinete, en el Consejo de Ministros, el ministro de Cordiplan se sienta a la izquierda del presidente. Yo tenía al lado mío. Teníamos gabinete económico los lunes y Consejo de Ministros los jueves. Y esas eran reuniones larguísimas, de 7 horas. Y cuando se tocaba un punto, de pronto, si era un punto sobre política habitacional, el ministro de Turismo se ausentaba o se iba a tomar un café. Estoy mencionando ministro... Sí. Ministro de staff. Sí, en términos genéricos, no me estoy refiriendo a ninguno de ellos personalmente. El grupo de staff. Pero era una reunión de ministros, pero claro, si no era tu tema, tú te salías y tú de pronto no ibas a participar, pero el de Cordiplan tenía que estar todas las 7 horas. El presidente tenía que estar todo el tiempo. Y el presidente no se paraba y estaba y le preguntaba a la gente, y si la gente no hablaba, le preguntaba, y bueno, ¿y usted qué opina? Etcétera. Y él agarraba al final, hacía referencia a lo que todo el mundo había dicho y tomaba una decisión. Y lo hacía, yo no he visto a alguien trabajar tantas horas tan seguido, y cuando me recibía la cuenta, que llaman, el tipo estaba encima de todos los detalles, al tanto de todo, o sea, un gran trabajador. Tenía la mala costumbre de invitarme a desayunar, y de pronto me invitaba a cenar con algún visitante, algo. Yo vivía en Los Naranjos del Cafetal. Entonces, claro, cuando él desayunaba, se bajaba de su cuarto y se iba al desayuno, pero yo tenía que rodar 1 hora para llegar a Miraflores, y después de la cena 1 hora de regreso a Los Naranjos del Cafetal, de modo que yo dormía 2 horas menos que él y él dormía poco. Entonces, un gran trabajador, un gran trabajador. Y ahí, una de las frases que yo acuñé es que Venezuela era un país condenado al éxito. Es que yo recuerdo esa frase tuya. Que era un país condenado al éxito. Y después de lo que pasó, años después, entonces terminé la frase. Dije, Venezuela es un país condenado al éxito que ha sabido esquivar su destino. Bueno, pero tú sabes que yo digo lo mismo, por ejemplo, cuando yo veo una Colombia, o sea, yo por ejemplo recuerdo que cuando hablaban del presidente Uribe, yo digo, lamentablemente el presidente Uribe fue un paréntesis en Colombia, porque realmente Colombia es lo que es, excepto el paréntesis del presidente Uribe. En Venezuela es al revés. Estamos viviendo un paréntesis del que vamos a hablar dentro de un ratico, te voy a hacer la pregunta dentro de un ratico. Pero ahora, del Banco Interamericano de Desarrollo,
¿Tú vienes directo a Harvard o cómo es tu crecimiento o cómo empiezas tú a crear el laboratorio? Cuando estaba de, de Chief Economist del BID, recibí una llamada de Harvard que si consideraría un nombramiento aquí. Y dije, bueno, considero. Entonces me invitaron, bueno, tengo que venir, dar una charla, qué sé yo. Y entonces vine, di la charla y me hicieron la oferta. Entonces era muy emocionante en ese momento porque estaban creando un nuevo programa que se llama el Máster de Administración Pública, Mención Desarrollo Internacional. Y en ese momento me habían hecho la oferta a mí, se la habían hecho a mi amigo Andrés Velasco y se la habían hecho a Alan Pritchett. Y de modo que, como era un nuevo programa, entonces yo le tenía un gran afecto y respeto a Andrés Velasco. Y Alan Pritchett también le tenía una gran admiración. Entonces me dijo, no, esto va a ser súper divertido. Y entonces decidimos venirnos. Y la verdad... ¿Dónde estaban Andrés Velasco y Alan Pritchett en ese momento? Alan Pritchett está en el Banco Mundial y Andrés Velasco estaba de profesor en New York University. Había estado, cuando yo era ministro, él era asesor económico del ministro de Hacienda de Chile. Correcto. Entonces, bueno, llegamos y el ambiente en esa época estaba súper divertido porque estaban ellos. Ambos se han ido ahora, ¿no? O sea, Andrés hace muchos años, sigo muy en contacto con él porque el Growth Lab abrió como una sucursal en el London School of Economics. Él está de decano del London School of Economics. Y esa creación, además me imagino, dentro de un campus universitario con las mentes más brillantes del mundo, porque aquí... Bueno, tampoco es que lo pensé, lo diseñé, sino que las cosas ocurren, ¿no? Recibí una llamada porque me conocían cuando pasé por el BID para meterme en El Salvador, hacer como un plan de una estrategia económica para El Salvador. Entonces metí a Andrés Velasco, a Alan Pritchett, a Dani Rodríguez, a Robert Lawrence y los demás profesores de aquí, los llevé a hacer una cosa en El Salvador. Y la verdad que fue como, en inglés lo dicen arrear gatos, ¿no? Herding cats. Porque, tú sabes, a los profesores universitarios no reciben ningún beneficio de estar de acuerdo con el otro. O sea, el beneficio es diferenciarse del otro. Claro. O sea, entonces, lograr a que nos pongamos de acuerdo sobre cuál era el problema de El Salvador y cómo abordarlo, nos hizo desarrollar un método que cuando terminó el proyecto lo escribimos como método Dani Rodríguez, Andrés Velasco y yo en un paper que fue al final súper citado, que se llama Diagnóstico de Crecimiento, Growth Diagnostics. Y después escribí otro libro sobre cómo hacer Growth Diagnostics en la práctica. Y bueno, en ese momento había estado haciendo otra investigación y me invitaron a que haga lo mismo que hice para El Salvador, pero para Sudáfrica. Entonces monté un grupo, también estaba Dani Rodríguez y Andrés Velasco se había ido de ministro de Hacienda de Chile. Y Alan Pritchett se había ido a la India. Pero monté un grupo y entonces empezamos a trabajar sobre Sudáfrica y en eso me llamaron de Kazajstán. De hecho, no me llamaron, el Banco Mundial me invitó a Kazajstán. ¿Qué es este proyecto? No, ese es de Azerbaiyán. Azerbaiyán, perdón. Azerbaiyán estamos ahora metidos en eso, pero yo he trabajado ahora en Arabia Saudita en cerca de 50 países. Tú me dices en todos los países de América Latina, pero en Marruecos, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Uganda, Ruanda, Emiratos,
Jordania, Arabia Saudita, India, China, Pakistán, Indonesia, Albania, Estados Unidos, en España ahora estamos metidos en muchos lados. ¿Portugal? En Portugal nunca he trabajado. Pero yo te tengo después un proyecto que voy a hablar de Portugal. Pero me encanta Portugal, pero nunca he tenido chance de, No, ya de hacer un después te cuento un sobre proyecto Portugal. espectacular. Okay. Pero entonces, las cosas ocurrieron. Y yo hacía estas cosas, que tú dirías que son los elementos del Growth Lab. Ahí desarrollé otra serie de ideas que terminaron en esta idea de la complejidad económica, el espacio de productos, en fin, los monos y los árboles, en fin, otra área de investigación que siempre la aplicaba a los países que me pedían que pensara su contexto. Entonces, me nombraron en octubre del 2005 director del Centro de Desarrollo Internacional. Entonces, desde el centro, como incubé, o sea, le di como una más estructura a esto, y creé el Growth Lab, más o menos a principios del 2006. Y entonces, bueno, eso fue la idea. Ok, ¿qué le recomiendas tú normalmente a la gente de los gobiernos y eso cuando tienes que aterrizar un proyecto? O sea, la verdad que yo no vendo soluciones. O sea, hay mucha gente que está definida por las soluciones que vende. Yo solamente me Tú los interesa perturbas. en resolver problemas. O sea, no empieza... Hay gente que dice, mira, tómate vitamina C. Vitamina C es una maravilla. No, yo empiezo con diagnósticos. Yo empiezo con diagnósticos. Y los diagnósticos te llevan a lugares donde no te hubieses imaginado que te iban a llevar. Por ejemplo, en Sudáfrica recientemente, hace menos de un año, sacamos un gran reporte donde asociamos el pésimo desempeño de su mercado laboral, a ciertas cosas del tema macro y mal manejo de ciertas cosas, pero a una pésima política de vivienda urbana, de vivienda social, donde el gobierno estaba construyendo las casas lejísimo de donde están los trabajos. Y entonces eso crea unos costos de traslado gigantescos y eso hace que el mercado laboral funcione muy mal. Entonces yo no me hubiese imaginado, empezando, que íbamos a terminar haciendo recomendaciones en política de desarrollo urbano, de vivienda, etc. Y es un área poco estudiada por los economistas laborales, que no mezclan temas laborales con temas de espacio. Entonces, yo soy bastante agnóstico. Pero tú lo que haces, tú perturbas y vas buscando hasta que se llegue... Voy buscando... quiero que me definir bien cuál es la pregunta que nos estamos haciendo y después darle a ver cuál es la explicación más razonable a esa pregunta y de ahí desarrollar una teoría de cambio sobre en qué podemos nosotros actuar para mejorar el problema del que estamos hablando. Por último, ¿qué vas a hacer tú para ayudar a María Corina y a Edmundo cuando tomen posesión? Porque yo sí creo que va a haber cambio de gobierno en Venezuela. Bueno, y yo también creo, porque este gobierno no sé cómo se puede sostener, como a punta de miedo y balas, no. Pero es que ya, yo creo que ellos están caídos tarde o temprano, o sea, y es mucho más temprano que tarde. Mira, tú sabes, yo creo que servir al gobierno es como el servicio militar. Tú no decides cuándo te llaman a la guerra y es muy complicado decir que no. Pero hay muchas formas de ayudar. Muchas formas de ayudar. Yo creo que yo he ayudado a uno que otro gobierno en el mundo sin salir de... Y Venezuela, como dices tú, está condenada al éxito, que Sí. tarde o temprano va a llegar a ese Yo éxito. digo que Venezuela es un país que logró suicidarse lanzándose desde el sótano. O sea, pensar de que
después del boom petrolero más grande de la historia, hayan generado este desastre. O sea, es que requería realmente ser muy, pero muy malo. Increíblemente malo, ¿no? Porque, estoy de acuerdo. O sea, nosotros trabajamos con Arabia Saudita, con Emiratos, con Kazajstán y con Azerbaiyán. A todos les cayó el precio del petróleo. Los 4 países son productores de petróleo importantes. El petróleo es el centro de los recursos fiscales, etcétera, en todos estos 4 países. Pero ninguno se fue al tacho cuando cayó el precio del petróleo. O sea, la fragilidad en la cual este régimen puso al país es tan desastrosa que realmente no podemos echarle culpas es que el gran liderazgo de ese desastre, a la mala suerte. El gran liderazgo de ese desastre se llama Hugo Rafael Chávez, y Maduro simplemente fue un excelente ejecutor del mal plan. Exacto. O sea, y yo creo que ahí, y después entonces tenemos los vagabundos que lo chupan alrededor, como los Diosdados y todo. Pero a mí me parece que, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos formas de contribuir con Venezuela cuando llegue María Corina, con Edmundo. Sí, y yo creo que, mira, hay muchas formas de contribuir. Yo he tratado de atraer venezolanos a Harvard, a la escuela, les he puesto cierta atención y creo que hay mucho talento que ahora está disponible para la reconstrucción del país y de pronto algunas ideas tuve la oportunidad de trabajar con la asamblea del 2015, Leopoldo López y Guaidó y Julio Borges me pidieron antes de que llegara Guaidó que organizara algo, un gran evento, un seminario aquí que duró 4 días en Harvard en septiembre del 2018, que terminó en esta cosa que se llamó Plan País. Y después, bueno, cuando vino Guaidó en enero del 2019, pasé a formar parte del pseudogobierno que él tuvo. Sí, pero el caso de María Corina es diferente porque yo creo que María Corina es simplemente una estadista. Y María Corina es una gran amiga mía, le tengo mi admiración por ella, no ha hecho sino crecer y creo que tenemos una fortuna increíble los venezolanos de tener un líder de ese calibre y creo que ha sabido interpretar al país y lo que podemos hacer por ayudarla lo haremos. Sí, imagínate que en el mejor momento de Hugo Chávez no sacó los votos que sacó Edmundo González Urrutia como porcentaje, a pesar de que no nos dejaron votar los que estamos en el exterior. 6 millones, a los 4 millones y medio que estamos en el exterior, y todos los jóvenes que no lo dejaron registrarse en Venezuela porque no abrieron el registro electoral, sino, qué sé yo, por 15 minutos. Ricardo, gracias, porque sé que tienes que correr, tienes, o sea, una cantidad de reuniones o trabajo. Sí, tengo una, pero mil gracias por venir y bueno, adelante. Pero me encanta tu tema porque muchas de las cosas que he logrado en la vida, lo he logrado más por malas cosas que pasaron, como el golpe de Estado, que terminaron las bendiciones disfrazadas. Pues, bendiciones disfrazadas. Úsalo. Usa que son tus blessings in disguise. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.